Y me avisan por favor cuando lo encuentran. Marcos capítulo 10. Yo no voy a leer todo el capítulo porque ustedes conocen la historia. La historia de un muchacho, muy buena persona, muy religioso, muy rico, que llegó a donde Jesús, porque a pesar de su riqueza y a pesar de su religión, él tenía inquietudes espirituales. Llegó donde Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es la pregunta clave. Es la pregunta más importante que una persona puede hacerse, y se la hace a la persona correcta, se la hace a la persona que sabe más de eso, porque Jesús no es que sabía de la vida eterna, él dijo: yo soy la vida. O sea, viene a preguntarle a la vida misma que qué tiene que hacer para heredar la vida. Entonces Jesús le dice: primero no me diga bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Dice: bueno es mi Padre que está en los cielos. Nosotros le decimos bueno a todo el mundo, ¿verdad que sí? Sí es bueno don fulano, sí es buena doña Sotana. Y ni siquiera Jesús dejó que le dijeran bueno a él, pero dejemos eso a un lado. La segunda cosa es que Jesús le dice a este muchacho: ¿para qué me preguntas eso si tú sabes los mandamientos? No mates, no adulteres, no digas falso testimonio. El muchacho saca pecho y dice: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Nunca he robado, nunca he matado, nunca he dado falso testimonio, nunca he adulterado. Entonces, ¿qué? Estoy listo. Y Jesús dice: casi, solo le falta una cosa. ¿Recuerdan lo que le faltaba? Le dice: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y eso fue como un balde de agua fría en la espalda de este muchacho. Dice que le dio la espalda a Jesús y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando él se va, y aquí es donde empieza mi historia esta noche, cuando él se va, dice el versículo 21, estamos en Marcos 10, 21, dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía ¿muchas qué? Tenía muchas posesiones, de verdad era rico. Cuando él se va, dice que entonces Jesús lo mira, lo quiso, lo amó, dice el versículo 21. Pero cuando él se va, en el versículo 23 dice que Jesús mira alrededor y le dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Este es un versículo que toda la gente que vive en la miseria o que quiere que usted viva en la miseria le encanta. Los ricos les va a costar mucho entrar al cielo. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y el que no tiene nada hasta que babea cuando escucha estos versículos. Dice: qué bueno, aquí yo estoy pasando pobrezas, pero ese rico que vive ahí a la vuelta de la esquina se va a quemar el trasero en el infierno toda la eternidad. ¿Por qué? Por ser rico. Como si ser rico fuera un pecado que va a mandar a la gente al infierno. Entonces el infierno estaría con Job, estaría ahí de primero. Salomón estaría de cabeza ahí. David. José de Arimatea. Un poco de mujeres que dice el Nuevo Testamento que seguían a Jesús y le servían con sus bienes. Entonces toda esa gente se perdió. Yo creo que a veces tomamos algunos versículos, los sacamos del contexto y hacemos doctrinas que son mortales. Torcer este versículo que dijo Jesús aquí en Marcos 10, ha traído la ruina sobre cientos de millones de personas durante los últimos 2000 años. Los sacerdotes, los pastores, los maestros de Biblia se han deleitado en enseñarle a la gente que si usted quiere salvarse, tiene que ser pobre. No hay absolutamente nada malo en ser rico y no hay absolutamente nada malo en ser pobre. Nada bueno en ser pobre, perdón. Nadie se va a salvar por ser pobre. Si eso fuera así, toda la gente de las favelas en Brasil, toda la gente allá en Bangladesh que se muere de hambre, los negritos de Etiopía, toda esta gente entraría carretadas en el cielo, porque ahí se murieron de pobreza, de hambre, de anemia, de enfermedades, porque no tenían dinero ni para comprar medicamentos. Como si la pobreza tuviera algún poder salvador. La pobreza no tiene ningún poder para salvar a nadie, ni la riqueza tiene ningún poder para condenar a nadie. Lo que pasa es que a nosotros nos han metido durante siglos y siglos y siglos, nos han machacado el cuento. Y como somos un continente o un subcontinente, América Latina, de gente pobre, del tercer mundo,
Pero si usted va a otros países como Holanda, como Suecia, como Noruega, como Finlandia, va a descubrir una cosa interesantísima. Y se la digo porque yo estuve en algunos de esos lugares. Y en el año, nunca olvido esa experiencia, en el año 1986, en una ciudad de Holanda que se llama Utrecht, le pregunté a una muchacha, la ciudad maravillosa, el país impresionante, y le digo, oiga, esto es como el cielo, porque me dice, ¿qué le ha parecido Holanda? Y le digo, me encantó. Le digo, ¿sabe qué me gustaría hacer antes de irme? Me gustaría ir a ver los barrios donde vive la gente pobre. Me dice, ¿dónde vive quién? Gente pobre. No, en Holanda no hay pobres. Entonces uno se queda con la boca abierta. Entonces, países enteros pueden salir de la miseria, pueden salir del subdesarrollo, pueden vivir bien, y nosotros no podemos. Y una de las razones por las que no podemos es por la religión, porque la religión ha usado la misma Biblia para mantener a la gente improductiva, para mantener a la gente conformista, para mantener a la gente creyendo que hay alguna bendición en ser miserable. Y repito, la culpa la tiene la forma como han malinterpretado algunos textos de las Escrituras. Vamos a ir despacio esta noche para ver si podemos, por lo menos que Dios en su misericordia use algo de esta palabra y nos golpee la cabeza, nos toque el cerebro y ensanchemos un poquito más nuestra visión. Dice, Jesús dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Cómo no se iban a asombrar? Si eran judíos, si conocían el Antiguo Testamento y sabían que el Antiguo Testamento está lleno de hombres y mujeres que fueron inmensamente ricos. José en Egipto, Daniel en Babilonia, Esther, que fue reina. Ya le dije de Salomón, le dije de David, le dije de todos los reyes de Judá, los reyes de Israel. Job dice que era el más rico de todos los orientales. Abraham dice la Biblia que era pesado. La Reina Valera dice era riquísimo en oro, en plata. Los discípulos no tenían el Nuevo Testamento, solo tenían el Antiguo, y lo que ellos conocían del Antiguo Testamento es que parte de la bendición de Dios para su pueblo era prosperarlos económicamente. Estuvimos la semana pasada estudiando Deuteronomio 28, ¿se acuerdan? Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, serás bendito en tu casa, serás bendito al salir, bendito al entrar, bendeciré tus graneros, bendeciré tu arteza de amasar. Cuando Jesús dice entonces que los que tienen riquezas no pueden entrar al reino de Dios o les va a costar, los discípulos se asombran, es lógico, porque lo que Jesús está diciendo choca con lo que ellos saben, con lo que les ha sido revelado en el Antiguo Testamento. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y aquí ya estamos hablando de otro caballo. Estamos hablando de otro billete de 1000 colones. Aquí el problema entonces no es tener riquezas. ¿Cuál es el problema? Es confiar en las riquezas. Confiar que las riquezas le van a ganar la entrada al cielo. Confiar que las limosnas que usted ha dado, la ofrenda que ha dado, los diezmos que ha dado, las velitas que enciende, las estampas que compra, lo van a ayudar a salir del purgatorio más rápido. Confiar que porque usted es rico y la gente se quita el sombrero cuando pasa, Dios se lo va a quitar cuando usted llegue al cielo también. Se está engañando solo. O sea, el problema entonces no está en tener riquezas, el problema está en ¿qué? En confiar en las riquezas. Confiar que usted nunca va a morir, confiar que usted nunca va a tener que ver al juez de vivos y muertos cara a cara. Ese es el problema. Alguna gente piensa que solo los pobres van a tener que darle cuentas a Dios, pero los ricos también se mueren. Y los ricos también tienen que pasar por el mismo proceso que va a pasar el hombre más pobre o la mujer más miserable de este planeta. Van a tener que dar cuentas a Dios de lo que hicieron mientras estuvieron en su cuerpo. Y ahí no les van a servir de nada sus riquezas, ni el oro, ni las acciones de banco, ni los depósitos a plazo fijo. Por eso el Señor le dice a este muchacho, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás ¿qué? Tesoros en el cielo. ¿Cuánta gente conoce usted que está preocupada por atesorar algo en el cielo? La gente se preocupa por atesorar en el banco, por comprar propiedades, pero tesoros en el cielo, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando Jesús? Los discípulos entonces, ¿qué hacen cuando el Señor dijo estas palabras? Se asombran. Jesús les ve la cara o escucha los comentarios y entonces aclara, explica. Esta es la parte que no le han enseñado a la gente. Les dice, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. ¿A quiénes?
a los que confían en las riquezas. Y ahora viene el otro versículo famoso: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero un rico no porque es rico, sino un rico porque confía en las riquezas. Usted oye la mentalidad del latinoamericano promedio, y más si va a alguna iglesia, y es una cosa terrible. Y bueno, ¿y uno para qué se esfuerza tanto? O sea, al final uno se muere y no se lleva nada. ¿Ha oído eso? Desnudos salimos del vientre de mamá, desnudos vamos a ir. ¿Para qué afanarse tanto? Hermano, está bien, usted nació en pelota y se va a morir en pelota. El problema no es su nacimiento y su muerte, es lo que pasa entre uno y otro evento. ¿Cómo va a vivir? ¿Con qué va a mandar sus hijos a la escuela? ¿Con qué va a mandar sus hijos al colegio? O no va a tener nunca plata ni va a comprarles una caja de lápices de color y un salveque y los cuadernos y los materiales que ocupan para estudiar. Cuando sus hijos se enfermen, ¿a dónde los va a llevar? Cuando tengan que ir a la universidad, ¿cómo va a hacer? ¿Qué les va a decir? No, vaya desnudo, porque desnudo salió del vientre de su mamá y desnudo va a volver. Es como que a veces no nos paramos a pensar, nos ponemos a repetir versículos que ni entendemos. El problema no es cómo nací ni cómo voy a morir. El problema es entre el punto A, que es el nacimiento, y el B, que es la muerte, ¿cómo voy a vivir? ¿Como un miserable? ¿Como un mendigo? ¿Esperando todos los días que Dios haga un milagro? ¿Esperando que alguien se apiade a mí y me dé una ofrendita? ¿O voy a vivir como un hombre o una mujer que dice, bueno, está bien, yo no me voy a poder llevar nada, pero voy a generar riqueza, voy a crear empresa, voy a crear negocio, voy a darle trabajo a otra gente, voy a bendecir mis negocios, mi capital, mi empresa me permiten influir sobre algunas personas? No es igual ser el conserje de una empresa que ser el dueño. El conserje se convierte y esa alma es igualmente de valiosa para Cristo que la del dueño, pero se convierte el conserje y nadie le hace caso. Se convierte el dueño y dice, bueno muchachos, hoy todos entramos a las 9, pero las oficinas vamos a abrir a las 10. Quiero una hora con ustedes para hablar, y no les voy a hablar del negocio, les voy a hablar de lo que Dios hizo en mi vida. ¿Y qué pueden hacer los empleados? ¿Por qué? Porque él tiene el dinero, tiene el capital, tiene la influencia. ¿O no? Dice Eclesiastés que la sabiduría del pobre es menospreciada. Ahora, no dice que el pobre no tiene sabiduría. Claro que tiene. Lo que dice es que es menospreciada. Nadie le para bola. Hay una película que les recomendé el mes pasado. Yo sé que ninguno la ha visto, pero deberían sacar el rato en vez de estar viendo boberías y verla. Se llama Violinista en el Tejado. Y les conté cuando el protagonista está cantando, nos estaba riendo el gallinero en una miseria terrible. Es un judío que vive en la Rusia de la época de 1917, 1918, antes de la revolución bolchevique. Estaba riendo el gallinero y las gallinas volando por todo lado, y él está cantando una canción que se llama If I Were a Rich Man, si yo fuera un hombre rico. Y empieza a cantar porque él quiere ser rico desde su pobreza. Y de las cosas lindas que canta este judío, uno dice, si yo fuera rico no tendría que estar trabajando aquí y podría dedicarme todo el día a leer las escrituras. Piense en un latinoamericano cuando sueña con ser rico. ¿Usted cree que sueña con tener tiempo para leer las escrituras? Se imagina en la playa, se imagina en un yate con 3 o 4 nenas, un six-pack o 2 six-pack. Esa es la mentalidad nuestra. Es que hay que ser honestos. Tenemos una maldición cultural. Hay maldiciones espirituales, pero hay maldiciones culturales. Y luego decía este señor cantando ahí en esa canción, si no quieren ver toda la película porque dura 3 horas, por lo menos vean la canción y traten de verla con traducción si no hablan inglés. Pero la canción dice, y si yo fuera un hombre rico, vendría gente de todos los pueblos a pedirme consejo. Porque los consejos de los ricos todo el mundo los acepta, aunque sean tonterías lo que digan. Él está citando, sin hacerlo directamente, el texto de Eclesiastés. La sabiduría del pobre es que es menospreciada. La gente prefiere oír a un rico tonto que a un pobre inteligente. Y cuando vamos a hablar del Señor, cuando vamos a hacer evangelismo, cuando pensamos en hacer misiones, se van a necesitar recursos. Es imposible, hermano, en este sistema que nosotros vivimos. Es más, en ningún sistema. Ni Jesús pudo echar a funcionar el reino sin recursos. Jesús tenía un tesorero. Si había un tesorero es porque había un tesoro.
Jesús tenía un equipo de 12 apóstoles y 70 evangelistas que andaban con él. ¿De dónde comía esa gente? ¿De dónde lo mantenía? Lucas dice que había otro equipo de mujeres que andaban con ellos para arriba y para abajo y les servían de sus bienes. Mujeres de clase alta, de buena posición socioeconómica. De eso la gente no habla hoy en día en las iglesias. Esas pobres mujeres las echaron al tarro del olvido. Si Jesús, que era el Hijo de Dios, necesitaba dinero para moverse, Pablo andaba para arriba y para abajo con un equipo de hombres y mujeres predicando en ciudades. ¿Dónde se hospedaba Pablo? ¿Con qué pagaba el pasaje en los barcos? Yo creo que la gente no se pone a pensar en estas cosas. Y hoy en día tenemos dos extremos en las iglesias. Por un lado tenemos el extremo de unos cuantos vivos, para decirlo entre comillas, que inventaron algo que se llama la teología de la prosperidad, que no es ninguna teología, es una sinvergüenzada, es una estafa. Entonces estos señores llegan de iglesia en iglesia, le dicen a la gente que les den mucha plata, que les den dinero, joyas, los aretes, el anillo de matrimonio. Yo he visto gente que ha dado hasta los anteojos, porque tienen una habilidad para quitarle plata a la gente. Entonces que si dan todo lo que tienen, se van a volver ricos. Bueno, es una estupidez, el único que se vuelve rico es el predicador. Y en reacción contra eso, entonces otra gente se fue al otro extremo. Entonces hay que vivir pobres, hay que vivir miserables. Pero yo creo que la Biblia tiene la respuesta. Y la respuesta es que tiene que haber un balance. Tiene que haber un término medio. La verdad no está en ninguno de estos dos extremos. Y lo que estamos haciendo esta noche es tratar de buscar algunos principios en esta historia que todos conocemos del hijo pródigo para atender esto. Muy bien. ¿Qué hacen entonces después de que Jesús dice esas palabras terribles que le gustan tanto? Así como hay una teología de la prosperidad con unos 4 gatos que la predican, hay una teología de la miseria con millones que la enseñan. ¿Qué hacen los discípulos cuando oyen este versículo terrible de Jesús, que es más fácil, dice, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico del reino de Dios? ¿Qué hacen los 12 apóstoles? ¿Qué hacen los discípulos que están oyendo a Jesús? Leamos el versículo siguiente para ver, porque esto es importante. Ellos se asombraban aún más, diciendo, ¿quién pues podrá? Note, hermano, por favor, párese, respire un momentito. Vamos a bajar las revoluciones, respiremos un momento. ¿Qué acaba de decir Jesús en el contexto inmediato anterior? Acaba de decir que es más fácil que pase un camello o sea que es casi imposible, un camello por el ojo de una aguja, a que entre un rico al reino de Dios. Cuando Jesús dice, los discípulos ahora se escandalizan más que antes y hacen una pregunta que es clave, hermano, de la que nadie habla nunca. Dice, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque la gente cree que detrás de Jesús lo que andaba era una pila de mendigos y pedigüeños nada más. Pero quiere decir que dentro de ese grupo de gente había gente que tenía recursos. Y cuando Jesús dijo eso, entonces ¿en qué estamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo nos vamos a salvar? Entonces, ¿quién puede ser salvo? Porque de verdad la gente imagina que Jesús era como el líder de una banda de pordioseros. Pero dentro de estos hombres que andaban con Jesús, había gente como Mateo, que había sido publicano y que tenía muchísimo dinero. Los publicanos eran riquísimos. Pedro y su hermano Juan y su hermano Jacobo tenían empresas de pesca, tenían botes, tenían redes. Iban al mercado, negociaban, tenían recursos. ¿Quién entonces pues podrá ser salvo? Le preguntan a Jesús. Y Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Ajá. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. O sea, para Dios no es imposible salvar a los ricos. ¿Por qué? Porque todas las cosas son posibles para Dios. Si usted ha ido a alguna iglesia evangélica, ¿ha oído ese versículo alguna vez? ¿Para Dios todas las cosas son posibles? ¿Sí? ¿Lo ha oído? No. Quiero ver las manos. ¿Quién lo ha oído por lo menos una vez? Ok, genial. ¿Alguna vez le explicaron que Jesús estaba hablando de la plata y que para Dios era posible salvar a la gente próspera? Nunca. Mi papá tiene cáncer, para Dios todo es posible. Mi mujer me va a dejar, para Dios todo es posible. Pero cuando llegamos a hablar de finanzas, hermano, se le olvida el versículo a todo el mundo. Qué mal que está la situación. Y Jesús está diciendo este versículo precisamente en un contexto de finanzas, de economía. Pero eso no se lo dicen a las personas.
Entonces, en este tiempo difícil que estamos viviendo, ¿será posible para Dios todavía bendecir económicamente a sus hijos y a sus hijas? Sí, sí es posible. ¿Y será posible ser prosperado por Dios y mantenerse fiel a Dios y mantener su testimonio y servirle a Dios? Sí, sí es posible. ¿Y podrá Dios salvarlo a usted aunque prospere muchísimo sobrenaturalmente? Sí, porque para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. El asunto es que hay gente que escucha hablar de estas cosas y es como contarles el cuento de Caperucita Roja. Ah, qué bonito, pero qué bonito que fuera cierto. No, es que es cierto, no es algo que yo estoy inventando, ahí está. Y no solo está en Marcos, está en Mateo, está en Lucas. Está en toda la Biblia. Ahorita vamos a ir a otros pasajes. Pero por favor, vamos a seguir un momentito. Cuando Jesús en el versículo 27 dice, ¿qué dijo? Acabo de decirse, el verso 27 de Marcos 10. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, obviamente, dentro del grupo que sigue a Jesús está Pedrito. Y cuando Pedro oye eso, como que le vuelve el alma al cuerpo, que Pedro no era ningún pobretón. Y entonces, verso 28, oiga qué interesante. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos... Oiga lo que Pedro está diciendo, repito, no vayamos tan rápido, vayamos despacio. ¿Qué es lo que Pedro le dice a Jesús? Nosotros. ¿Quiénes son nosotros en ese contexto? Por lo menos los 12 que andaban ahí y muchos más. Pero esos 12, por lo menos esos 12 estamos seguros que estaban ahí. Dice Pedro, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Usted cree que un pobre y un miserable diría eso? Cuando usted dice lo he dejado todo, es que tenía muchas cosas que, no dice yo dejé mi tugurito, no dice yo dejé el palo de balsa en el que salía a pescar al mar, no dice yo dejé la cuerda y el anzuelo y la cañita con la que pescaba. No, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mi pregunta es, conociendo a Pedro como lo conocemos, ¿qué es lo que pretende Pedro al decirle eso a Jesús? Y Jesús sabe perfectamente que ellos lo dejaron todo. Pedro respira, bueno Señor, ahora que ya nos explicaste que no es malo tener cosas y que no es malo prosperar, ¿qué va a pasar con nosotros que lo dejamos todo por seguirte? Es una muy buena pregunta. O sea, probablemente Pedro era tico, porque lo que está haciendo es una pregunta sumamente interesada. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros ahora? Así que dejamos todo, nos decís que no es malo tener cosas. ¿Qué vamos a hacer? Sigue Jesús, versículo 29. Le respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo. Cuando Jesús dice de cierto, es como que no tengan la menor duda. De cierto os digo que no hay ninguno, o sea, no solo Pedro, no solo Juan, usted y yo, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o mujer, o hijos, o tierras. Probablemente algunos de los que estaban ahí tenían fincas también. Por causa de mí y del evangelio, verso 30, que no reciba, perdonen porque yo, mejor lo lee usted porque si yo lo digo no me lo va a creer. Que no reciba ¿qué? 100 veces más en la glorificación, cuando llegue al trono de Dios, allá le van a dar una finquita. No, que no reciba 100 veces más ahora. Y si no le quedó claro cuándo era ahora, les dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Cuántas veces más? Enséñeme cuál banco paga esa tasa de interés. Enséñeme cuál institución financiera. Enséñeme cuál empresa tiene un rendimiento como ese. O sea, es que este versículo tiene la promesa de Jesús. Dice, de cierto os digo, si Jesús no cumple esto, entonces no cumple ninguna promesa. Si no cumple esto, no tenemos derecho a pedirle nada. No reprende a Pedro por ser interesado, más bien dice, Pedro, tranquilo. Le dice, no hay nadie que haya dejado algo por mí, que no vaya a recibir 100 veces más ahora en este tiempo. Sigue, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Con persecuciones, ¿por qué? Porque no es que las cosas caen del cielo, vamos a tener problemas, vamos a tener lucha, vamos a tener dificultades, va a haber momentos difíciles. No es que porque usted es cristiano y tiene un negocio, todo va a ser coser y cantar, va a haber momentos sumamente difíciles, va a haber luchas. Si usted prospera, van a venir persecuciones.
Si la gente ve a un gerente de un banco que anda estrenando un Mercedes-Benz, la gente dice, puchi, ese banco está bien, le pagan bien al gerente, están generando utilidades. Yo voy a llevar mi platica ahí porque el otro donde la tengo se está cayendo, está en ruinas, aquello, en cualquier momento quiebra, ¿o no? Si la gente ve a un doctor que anda ahí en una bicicleta toda oxidada con el maletín por ahí para abajo, dice, este hombre no tiene ni un solo paciente, debe ser malicísimo. Pero si lo ve que maneja un BMW y que tiene una clínica moderna y bonita, dice, ¿qué equipazo tienen? ¿Qué hotel? ¿Qué clínica? Aunque sea más caro hay que ir ahí. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Ay, hermano, pero si venga un pastor, si venga un pastor manejando un carro nuevo, ¿sabe qué dicen? Ladrón, sinvergüenza, los diezmos, las ofrendas, los idiotas que le dan la plata. Cuando nosotros empezamos, hermano, la gente le decía a las otras personas en Pérez de León, no vayan a la casa del banquete porque esa es la iglesia de los marihuanos. Es como Dios que me está oyendo, eso es lo que le decían a la gente. Porque todos éramos pobres, arruinados y medios pintas. Por 3/4 de pinta. Han pasado los años y Dios agarró todo ese montón de pobres y arruinados y nos cambió la manera de pensar y nos enseñó, estudiamos, nos preparamos, nos capacitamos, hicimos negocios, casi que la mayoría dejamos de ser empleados. Y Dios nos ha prosperado. Y usted viene, a veces hemos tenido hasta 600 carros metidos aquí en los parqueos. Y buenos carros. Entonces ahora la gente, no vayan a esa iglesia, porque es la iglesia de los ricos. Y el pastor se pone en la puerta para preguntarle a la gente cuando llega cuánto gana para calcularle los diezmos de una vez. Y hay un montón de imbéciles que creen eso. Porque la gente cree lo que quiere oír. No va a prosperar usted sin persecuciones, lo va a perseguir tributación. Lo van a perseguir todas las familias que nunca quisieron convertirse, sus primos, sus parientes y todo, para pedirle plata. Y usted ahora como es cristiano, ¿dónde está el amor de Dios que no me presta los 5 millones que yo ocupo? Lo van a perseguir gente que ni son amigos de uno para que los fíe. Pues no es nada, es una refri y una cocinita que va a sacar y ya, bueno, ya que sí vinimos y dijiste que sí, echemos el juego de sala. Va a haber luchas, va a haber dificultades, va a haber momentos difíciles. Pero Jesús dijo que teníamos derecho a esperar. Si hemos dejado cosas por Él, si hemos hecho cosas por el reino y por el evangelio, tenemos derecho a esperar que Dios nos bendiga aquí y ahora, en este tiempo. Y no solo eso, esa no es la única recompensa. Dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Una cosa no quita la otra. O sea que si usted se despoja de algo por el Señor se lo multiplica 100 veces, usted va a ser una persona próspera y bendecida. Pero entonces una de dos, o Dios le va a encoger el camello, o Dios le va a hacer más grande el ojo de la aguja. Pero que usted pasa en el nombre de Jesús, amén. Así que no hay por qué tener tanto miedo, no hay por qué tener ese espíritu de ruina y de miseria que nos ha querido tirar la religión encima. Las iglesias están llenas de personas que creen que el dinero y las bendiciones son para los adúlteros, para los traficantes de droga, para los políticos corruptos, pero que los hijos de Dios no tienen derecho a nada, tienen que andar feos, mal vestidos, desgreñados. Ese es el concepto que nos han metido. Casi que no se puede ser santo. O sea, si usted empieza a prosperar, la gente lo empieza a ver como con sospechas. Pero esta historia, yo creo que sirve para cambiarnos por completo el esquema, para cambiarnos ese paradigma, para cambiarnos esa costra mental que nos ha metido. Yo no sé a cuántos de ustedes les gustan las recompensas, pero los seres humanos somos personas programados para responder a las recompensas. Hello, ¿me siguen? Voy a repetírselo. Usted no puede escapar de esto. Usted nació con una programación mental, psicológica, neurológica, como quiera, que nos hace buscar las recompensas. El que corre, hermano, en una maratónica y corre 40 y pico kilómetros, quiere una recompensa. Puede que no llegue en primer lugar, pero su recompensa es, bueno, el orgullo, participé, terminé la carrera, físicamente estoy en buena condición, mi corazón está funcionando mejor, estoy desarrollando una musculatura en mis piernas. Algo busca uno. El que va a un gimnasio espera una recompensa. Usted tiene 2 años de ir al gimnasio y cada día está más gordo y más débil, les deja de ir. ¿O no?
El que se rompe los sesos ahí estudiando en el colegio o en la universidad va detrás de una recompensa. ¿Sabe cuál es la recompensa? Quiere tener un título. El que sacó el título quiere tener una recompensa, quiere conseguir un trabajo. El que consigue el trabajo quiere una recompensa, quiere que le paguen un salario. ¿O no? Usted se mató estudiando y se mata trabajando y le dice al patrón: no, el negocio está muy malo, no me pagues este mes. ¿Quién hace eso, hermano? Todos estamos programados para actuar basados en las recompensas. Dios nos hizo así. Solo cuando la gente se hace evangélica o religiosa se le mete que es malo esperar alguna recompensa. Es que no hay que ser interesado. ¿Quién dice que no hay que ser interesado, por Dios? Las muchachas ven a otra muchacha, llegan el novio, están 5 muchachas ahí, amigas, llegan 4 novios en una bici toda herrumbrada a llevársela de él y ellos en barra, y llega el otro en carro de la quinta y las otras 4 dicen: es que esta vieja sí es interesada. No, es que se le está comiendo la cochina envidia. ¿Quién no es interesado, por Dios? Dígame. Si acaso los padres, si acaso las madres, que uno sabe que crea hijos para otros o para otras, pero aún así uno tiene un interés. Los hijos le producen placer, lo bendicen. Verlos crecer, verlos aprender a gatear, a caminar, escucharlos hablar, eso es una bendición por sí misma. Verlos bien en la vida. Uno quiere que sus hijos estén sanos, quiere que estén bien, quiere que prosperen. A menos que usted se haya hecho evangélico de la teología de la miseria, entonces usted quiere estar arruinado y arruinar a sus hijos también. Pero la mayoría de gente normal que no ha sido afectada por la religión quiere progresar, quiere prosperar, quiere estar mejor en la vida. ¿Estamos programados para qué? Hello. ¿Para la? ¿Alguien recuerda así de memoria? Que lo proyecten ahí. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11 versículo 6? Pip, pip. Despacio, hermano, no le vaya a dar ahí algún calambre cerebral o algo. Pero vamos, todos lo saben, yo estoy seguro que lo saben. Tal vez no se acuerdan de la cita ahorita. Hebreos 11, 6. Ahora sí, proyectémoslo, a ver qué dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Conocemos ese versículo? ¿Verdad que es quién no lo ha oído? ¿Verdad que estoy citando versículos que todo el mundo sabe? Nada más que estoy tratando de que los veamos desde la perspectiva que no nos enseñan. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Vamos a ver. Es necesario que el que se acerca a Dios tiene que tener 2 requisitos. ¿Cuáles son los 2 requisitos para acercarse a Dios? Dice: número 1, creer que Dios existe, creer que le hay. Y número 2, y aquí es donde viene la parte interesante, que Dios es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa galardonador? Que da galardones. ¿Qué son galardones? Premios y recompensas. Y esto no es la salvación, porque la salvación no es un premio ni una recompensa, es un regalo de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Quiere decir que este Dios, que es galardonador de los que le buscan, el galardón que quiere darnos no es la salvación. La salvación es un regalo, no es un galardón. Cuando me acerco a Dios tengo que creer 2 cosas. El Dios al que me estoy acercando no es un ídolo, no es un cuento, no es un mito. Es un Dios real, número 1. Y número 2, me acerco a Él y Él me va a dar galardones. Ah, sí, pastor, claro, cuando uno se muera, el Señor le va a dar una mansión en el cielo y una corona y calles de oro. Vamos, hermano, por Dios. Acabamos de escuchar a Jesús explicando la cosa un poquito mejor. No hay ninguno, no hay alguien, dice, que haya dejado casa, padre, madre, mujer o hijos por causa de mí, y tierras, que no reciba 100 veces más ahora, en esta vida y en el otro siglo, la vida eterna. Entonces hay galardones que son aquí y ahora en esta vida, y habrá otros que son en la vida eterna. Pero la religión lo enfoca a usted nada más en lo que va a pasar después de que se muera. Pero repito, yo después de que muera no tengo ningún problema. Una vez que se muere, usted está fuera del alcance de todo el mundo. No lo puede alcanzar la ley, no lo puede alcanzar tributación, no lo puede perseguir el OIJ, no lo pueden condenar en un juicio, no le puede cobrar el banco nada, gracias a Dios. No tiene que pensar qué ropa se va a poner, no tiene que pensar si sus hijos tienen plata para ir al colegio o no tienen, si su mujer tiene comida. Usted se volvió feliz. El problema no es después de muertos, el problema es antes de.
¿Cómo vamos a funcionar en la vida? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo va a vivir nuestra familia? ¿Cómo vamos a extender el reino de Dios? Hay un ataque terrible demoníaco contra las finanzas. Hay un plan mundial, y yo que no soy partidario de las teorías de la conspiración, para empobrecer a la población del mundo, porque es más fácil controlar a los pobres que a los ricos. Porque los pobres usted los controla y consigue los votos con unos tarritos de leche en polvo que les regale, y con un diario cada semana, y con una beca para que el chiquito pueda ir al colegio. Mientras usted les esté dando limosnas a los pobres, ellos van a hacer fila y van a votar por quien el político que está regalando lo que no es de él diga que voten. Pero a Oscar Arias difícilmente lo van a comprar con unos tarritos de leche o con una beca para los nieticos. Hay un plan mundial para reducir la población de este planeta y para empobrecerla, para que tengan que depender por completo de los gobiernos. Y lo más terrible es que los religiosos están jugando ese papel y diciéndole a la gente que está bien ser pobre, que no hay que luchar por mejorar, que eso es ambición, que la ambición es mala, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ese versículo lo sabe todo el mundo. Yo le voy a decir una cosa, yo creo que si hay una persona en este planeta que no tiene amor al dinero, soy yo. Quisiera tener más para dar más y para gastar más y para sembrar más y regalar más. Pero si hay alguien también en este planeta que está convencido de la importancia del dinero, soy yo. Necesitamos despertarnos de este letargo, de esta pereza espiritual en la que nos tienen. Voy a ir un momentito a Hebreos, ahí están en Hebreos conmigo, ¿verdad? En 11:6 era. ¿Qué decía? Es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay, pero no solo eso. Yo creo que toda la gente que está en las iglesias católica, evangélica, catecúmenos, carismáticos, quienes sean, están en la iglesia pues porque creen que Dios existe. Esa es la primera parte de Hebreos 11:6. Pero, ¿qué pasa con la segunda? Porque están en el mismo versículo. Ese Dios en el que usted cree, ese Dios al que le reza, al que le ora, al que le canta, dice la Biblia que usted tiene que creer que Él es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa buscar a Dios? Hermano, hay gente que está tomando a Dios en serio, que Dios no es un apéndice que se ponen el domingo y entre semana viven como quieren. Gente que busca a Dios es gente que está metida en la palabra, gente que valora el reino, que valora la iglesia, gente que ama la enseñanza de la palabra, que ama su congregación, gente que está interesada en extender el reino. Yo me ocupo de los negocios de Dios, Dios se ocupa de los negocios míos. Yo no sé si usted sabía que Dios tiene negocio. Cuando Jesús tiene 12 años se le pierde a José y a María y dura perdido varios días, y cuando lo encuentran, por fin lo encuentran en el templo, así que ya habían avanzado casi un día de camino, tienen que devolverse y encuentran a Jesús en el templo con 12 años, discutiendo con los doctores de la ley, los doctores de la ley con la boca abierta, escuchando a este muchacho explicarles versículos y textos de la ley, de la Torá. Y entonces María, pues, yo he tenido la experiencia de que se me pierda un hijo durante un tiempo, y primero es una angustia terrible, todas las peores cosas le pasan a uno por la mente, pero cuando uno lo encuentra, la reacción es como que se enoja, como una cosa que se había hecho, y entonces María explota y le dice a Jesús: oiga, ¿qué se había hecho usted? Su papá y yo lo hemos estado buscando, su padre y yo. Y Jesús le dice una cosa interesantísima ahí. Jesús sabía que José no era su papá. María le dice: tu padre y yo te hemos estado buscando. Y Jesús, tranquilo, casual, le dice: en los negocios de mi padre es necesario estar. O sea, estaba en el templo hablando de la palabra y hablando con los rabinos y con los maestros de la ley de los negocios del padre. ¿Cree que el padre tiene negocios? Y que el padre de él no era José, sino el Padre celestial. Jesús era consciente de eso a los 12 años. Por eso cuando uno siembra, cuando uno diezma, cuando uno ofrenda, uno lo que está haciendo es asociarse con los negocios de Dios. Usted tiene que buscar un lugar donde haya sana doctrina, donde haya visión, donde la gente esté interesada en extender el reino y no hacer una religioncita. Porque ese es el negocio del Señor, que la gente conozca de Cristo, que la gente conozca del Evangelio. Jesús dice: no hay quien haya dejado cosas o dado cosas por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en esta vida y en el otro siglo la vida eterna. Vamos a ir entonces a Hebreos 6, versículo 10.
Este texto es precioso. Oiga, lo primero que dice porque Dios no es. Siempre hablamos de lo que Dios es, pero hay cosas que Dios no es. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Pero también Dios no es injusto. Dios no es injusto. ¿Usted puede repetir eso conmigo? Dios no es injusto. Usted puede atarse con los dichos de su boca, no cuesta mucho, vea, dígalo. Dios no es injusto. Son 4 palabras. Usted habla mucho más que eso todos los días. Repítaselo hoy en la noche antes de acostarse, repítalo mañana. Dios no es injusto. Dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No sé si a usted le tocó alguna vez trabajar para gente malagradecida, pero es una experiencia fea. Tratar con las personas malagradecidas es horrible. No importa lo que uno haga, siempre queda mal. Usted se esforzó con el almuerzo para su marido, hizo 7 platillos para el almuerzo y se le quemó una puntica del bistec. Mi amor, ese bistec está quemado. No jodas. La próxima vez cocinas vos. Hay alguien que siempre va a encontrar el pelo en la sopa. Pero Dios no es así. Dice la Biblia, hermano, puede creer esto a pie juntillas. Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Usted viene y se sienta aquí y ve todo tan lindo. Y ve los músicos ahí tocando y los escucha, las hermanas que cantan y los predicadores y los que presiden. Pues bueno, antes de que llegáramos aquí, durante la semana ha habido gente trabajando aquí que usted no tiene idea. Chapeando las zonas verdes, encalando los árboles, limpiando las casas, lavando los servicios sanitarios, fijándose que haya jabón y desinfectante en los dispensadores, fijándose que haya papel higiénico, fijando que hay gente que viene con una cuerda, hermano, y tira la línea para que las sillas estén alineadas. No fue que el huracán de hace 3 días las dejó así. Si llueve hay gente que viene antes, 1 hora antes, hermano, para acomodar los carros, para encender las luces. Hay gente que lava los servicios, hay gente que cocina para las reuniones. Y usted jamás los va a ver aquí. Y entonces como usted no los ve, pues tal vez no les puede agradecer ni puede comprender a cabalidad todo el trabajo que ellos hacen. Pero ¿sabe qué es lo fantástico del reino de Dios? Que uno no hace nada para que la gente lo vea. Porque la gente tiende a ser malagradecida. Usted puede servirle a una persona 5, 10, 20, 30, 40 años. Puede haber predicado todos los sermones del mundo y haberlo bendecido y cambiado. El día que usted hace algo que a ellos no les gusta, dan media vuelta y se van y lo dejan hablando solo, punto. Como si eso fuera cambiarse de camisa, nada. Si usted hiciera las cosas para agradecer a la gente, está frito, hermano, está muerto. El secreto en esto es aprender desde el principio que lo que hacemos, no lo hacemos para que la gente aplauda, lo hacemos para un Dios que no es, ¿qué? Que no es injusto, para olvidar nuestra obra ni el trabajo de amor que hacemos para los santos. No hay una ofrenda que usted haya dado, no hay una oración que usted haya hecho, no hay una canción que haya cantado de corazón para Dios, no hay un sermón que uno haya predicado, no hay una persona que usted haya evangelizado que se le haya pasado por alto a Dios. Ni uno. Usted hizo sacrificios, usted dio ofrendas hace años de las que ya ni siquiera se acuerda, usted hizo oraciones de las que ya no recuerda, usted ayunó hace tantos años que ni se acuerda ya qué día fue que ayunó ni cuánto ayunó. Usted le habló de Cristo a gente que ni por la mente le pasa ahorita, pero a Dios no se le va ninguna. Él no olvida. ¿Y no olvida para qué? No olvida para dar un galardón, para dar una recompensa. Cuando nosotros servimos, hermano, no es fácil, es duro. Pero yo voy a decir esto con toda la honestidad posible. Yo no sé usted, seguro yo soy un carnal, pero yo le sirvo a Dios por interés. Uy. No, yo le sirvo a Dios por interés. Yo tengo interés. Yo sé que Dios tiene un galardón. ¿Usted cree que el interés es que es un sueldo, un salario que la iglesia me da? No. Puedo ganar mucho más, gracias a Dios. Tengo cómo y sé cómo haciendo otras cosas. Pero mi interés, hermano, no es eso. ¿Usted cree que el interés es que me vean aquí predicando en la casa del banquete y subir el ego? No, hermano, no se equivoque.
Por predicar, yo he estado predicando en lugares donde hay 20,000, 22,000 personas. He estado predicando en lugares donde hay 22,000 personas en un estadio y el ejército llega y cierra las puertas para que no entre nadie más por motivos de seguridad. Si fuera por mi ego, ¿usted cree que estaría aquí? Es porque yo sé que esta iglesia es mi responsabilidad, es mi llamamiento, no es mi empleo, no es mi trabajo, es mi vida. Nací para esto, esto es lo que Dios me llamó a hacer. Y créame que no ha sido fácil. 40 años, hermano, pasan cosas y bastantes, y algunas bastante difíciles y bastante amargas. Pero en esta vida uno lo que recibe de bendición lo recibe con persecuciones, pero en la otra va a recibir sin ninguna persecución. Entonces cuando digo yo le sirvo a Dios por interés es porque yo sé que hay un galardón, que hay una recompensa. No solo para mí como pastor o predicador, es para cada hombre o cada mujer que ha sido fiel a esta visión, que ha sido fiel a este pedacito del reino, que ha sido fiel al llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Y no hay nada de malo en ser interesado. Pedro dijo: Señor, y a nosotros que dejamos todo, ¿qué nos va a tocar? Y Jesús le dijo: no se preocupe, Pedro, déjeme eso a mí. Van a recibir 100 veces más en esta vida y en la otra, la vida eterna. Termino con un versículo y nos vamos. El puro final de la Biblia, Apocalipsis 22. El libro de Apocalipsis en realidad se llama la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y las últimas palabras que el Señor pronuncia están en ese libro de Apocalipsis. Y el último capítulo de Apocalipsis es el capítulo 22. El versículo 12 ¿lo tenemos? Apocalipsis 22, 12. ¿Qué dice el Señor? He aquí yo vengo pronto. Todos sabemos eso. Acabamos de terminar un estudio sobre el libro de Daniel y hablamos de la venida del Señor y todo. Lo que Daniel no decía es lo que Jesús dice aquí. Y dice: he aquí que yo vengo pronto y ¿qué es un galardón? ¿Perdón? Un premio, una recompensa, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Voy despacio. La salvación es exactamente igual para todos. Usted va a ser salvo exactamente de la misma forma que el apóstol Pedro fue salvo, que el apóstol Pablo fue salvo, que Juan el Bautista fue salvo, a través de la sangre de Jesús. No hay quites, ricos, pobres, sabios, ignorantes, feos o bonitos, todos somos salvos de la misma forma, porque no hay otro camino, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sino en el nombre de Jesús. Pero déjeme decirle que en el cielo no todos vamos a estar en el mismo potrero, que en la eternidad va a haber diferentes grados de gloria, va a haber diferentes grados de bendición y de autoridad. Y la Biblia habla de gente que se va a salvar, dice, así como por fuego. La Biblia habla de un hombre que fue sumo sacerdote de Israel y no era como muy buena persona, y el diablo lo estaba acusando y el Señor le dijo: déjenlo en paz, no es que ese es un tizón arrebatado del incendio. Qué triste que Dios diga eso de uno. Bueno, pero se salvó. Decía mi mamá: yo entrando al cielo, aunque sea por un huequito para dar al Señor, por una endijita. Estoy seguro que el Señor le dio amplia y generosa entrada a mi madre. Pero lo interesante de esto, hermano, es que Jesús no solo dice que vengo pronto, dice vengo y no vengo con las manos vacías, vengo con mi galardón para recompensar ¿a cuántos? A cada uno según mi paso y el suyo aquí por la tierra tienen un propósito, nada más, hermano. Es acumular méritos para recibir no la salvación que es regalada, sino el ¿qué? Sino el galardón. Por eso Jesús le dijo al joven rico, y aquí cierro, que fue donde empezamos, le dijo: vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Quiere que cada vez de que nosotros, hermanos, doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos, abrimos nuestra boca para hablar de Cristo, hacemos un esfuerzo financiero para bendecir la obra de Dios, venimos al culto aunque esté lloviendo, invitamos a alguien a que venga, aunque esa persona no venga, pero Dios ve que hicimos el esfuerzo, que tuvimos
la pasión. Y todo eso está siendo apuntado en el libro de contabilidad de Dios. Y cuando Jesús venga, no viene con las manos vacías, viene con su galardón para recompensar a cada uno según su obra. Repito, esto no es salvación, esto es galardón, que es muy diferente. Yo no sé ustedes, hermano, pero el tiempo que tenemos aquí es tan corto y uno lo gasta en tanta vaina que a nivel de eternidad no le va a producir absolutamente nada. Pero cuando uno entiende esto, de que la vida cristiana es mucho más que ser salvo, sino que hay un galardón, que hay una recompensa, entonces uno empieza a canalizar su tiempo, su esfuerzo, su talento, su energía para aprovechar estas oportunidades que Dios nos da. Oportunidades siempre habrá, lo que hay que hacer es estar preparados. Amén. ¿Sí? Ok. Vamos a poner de pie.